contaba hace un momento que diversas organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer su posición respecto de las reformas constitucionales que ha anunciado el presidente va a enviar el próximo lunes 5 de febrero. Les preocupa, entre otras cosas, la desaparición de organismos autónomos. Vamos a platicar al respecto con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos, uno de estos colectivos que se ha pronunciado sobre el tema. ¿Cómo estás, estimada Sofía? Buen día. Pascal, buenos días, qué gusto estar contigo y con el auditorio. Gracias. Bueno, pues, ¿cuál es su punto de vista respecto de estas reformas? Todavía no las conocemos. Lunes las van a presentar, pero ya ha adelantado el presidente algunos puntos que contendrán. En efecto, mira, es que se ha acumulado demasiada información y expectativa alrededor de estas reformas. Ya no sabemos si va a proponer la desaparición de 2 o de 6 o de cuántos órganos autónomos. Y parte del problema es que en esta marasma de información, y bueno, pues qué semanita ha tenido el gobierno federal, no se diga la población, ¿no? Con Sí. violencia, con escándalos de corrupción y demás. Creo que no debe pasar desapercibido el rol tan importante que tienen estos entes autónomos por diversos frentes. Sin duda, el más evidente me parece que es pues, el de la protección de datos personales. Es algo que damos por sentado. Es como dice María Amparo Casar, cuando nadie limpia el librero por el polvo, pues se nota, pero si todo el mundo limpia el librero con el polvo no se nota. Y me parece que ese es un poco lo que hacen los órganos autónomos, sobre todo, insisto, en este tema de protección de datos personales, porque si nadie está velando porque se cuiden los datos personales, pues tenemos eventos como el de la filtración de la base de datos de la información de los periodistas que atienden la fuente de la mañanera, Sí. y nadie hubiese hecho nada. Y me parece que el INAI fue de los primeros en reaccionar, por supuesto los propios periodistas afectados, pero me parece que el hecho de que haya instituciones autónomas pues dan pie a que se dé curso y cauce a estas quejas, a estos reclamos, y sobre todo que no se pierda el foco, porque pues obviamente tú mejor que nadie sabes que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Estamos en la posición 118 de 170 países según el Índice de Progreso Social Internacional en ese rubro. Y bueno, pues artículo 19, que va contando cada una de las agresiones, pues nos ha dado registro que hay 43 asesinatos en esta administración, y pues saber en dónde viven y qué hacen no ayuda. Entonces, regresando un poco al punto de los autónomos, este es solo un ejemplo. Uh-huh. En el términos, por ejemplo, de Internet, tenemos una posición 86 de 170 países, cuando nuestro nivel de desarrollo nos requeriría que estuviésemos más hacia la posición 60. Entonces, realmente hay muchos rubros, por supuesto que se pueden hacer las cosas mejor desde los autónomos, pero en ese caso hay que fortalecerlos y no desaparecerlos. Y sobre todo este argumento, pues desde mi perspectiva de corte electoral y sin mucho sustento, que quiere desaparecer los órganos autónomos para liberar estos 52 mil millones de pesos, que realmente en el agregado no son tantos, pues para financiar las pensiones, no me resulta para nada atractivo ni convincente. Entre otras cosas, quiero darle un dato al auditorio: si desaparecen o se busca desaparecer solamente el INAI y el IFT para financiar, digamos, las pensiones, no estaríamos ni siquiera abonando con el 2% de lo que se va a dedicar al Tren Maya este año, y tampoco estaríamos abonando más del 0.1% del presupuesto para pensiones. Entonces, démonos cuenta de que evidentemente hay que hacer las cosas mejor, siempre hay un espacio de mejora, siempre hay que revisar el marco institucional de los organismos autónomos, pero parte del diseño democrático que hemos ido construyendo a lo largo de los últimos 40 años tiene que ver con justamente pesos y contrapesos. No puede haber una sola institución que resuelva todo. El INE no puede resolver todo, necesita al Tribunal Electoral, así como el INAI no puede resolver todo, necesita el Poder Judicial sólido para que, digamos, las quejas vayan a su cauce. Bueno, pues en este caso, desaparecer a los autónomos no nos resuelve absolutamente nada, y sí nos mete en un entuerto, ya no diga solamente en términos democráticos, sino incluso en términos comerciales, a raíz de que pues muchos de estos aspectos están contemplados en obligaciones dentro del TEMEC. Sí, la COFESE, por ejemplo, claramente, ¿no? Tiene que existir de acuerdo con el artículo 21 del tratado, si mal no recuerdo. No, claramente ese es uno de los grandes pendientes. El argumento de muchos es, sí, pero el TEMEC no dice que tiene que ser autónomo. Ciertamente muchas de las atribuciones, si funcionaran, podrían ejercerse
desde el gobierno. Sin embargo, la experiencia mexicana, pues obviamente nos dice que necesitamos esta autonomía, pues no solamente de gestión, sino incluso muchas veces presupuestaria para poder enfocar los esfuerzos en aquellos temas y obligaciones como esta que acabas de mencionar, Sí. pues justamente, y que no se estén reasignando los recursos de manera discrecional, pues cada vez que hay alguna necesidad electoral o coyuntural. Oye, en un sentido general, el presidente ha dicho que, bueno, estos organismos se crearon para defender derechos particulares, etcétera, etcétera, pero también ha dicho que, pues, ¿cuál es el problema para que lo haga el gobierno? Por ejemplo, dice que lo que hace el INAI lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. ¿Tú qué opinas? Pues justamente creo que ese es el punto. En la experiencia ha sido que, por ejemplo, el caso del Tren Maya, ¿no? Hemos visto que se cobra el TUA y que tendría que estarse destinando, pues obviamente, al mantenimiento del aeropuerto de la Ciudad de México, que es donde se está haciendo este cobro, pero también tendría que destinarse a pagar, digamos, la deuda por el aeropuerto que no se construyó y acaba finalmente en el Tren Maya. Ejemplos de esos tenemos muchísimos, donde la reasignación presupuestal empieza por un lado y acaba por otra, porque entre otras cosas lo que tenemos es pues una falta de separación fáctica tal vez en la toma de decisiones presupuestarias, porque evidentemente el marco institucional te dice que el Congreso tendría que estarle supervisando a Hacienda cualquier movimiento o ajuste presupuestario que haga. Ujú. Lo que sabemos en la práctica que ocurre es que Hacienda manda su reporte y nadie dice nada. La auditoría no levanta la ceja, a lo más presenta su informe anual y ya estuvo, pero no se hace, digamos, alarde alrededor. Por lo tanto, en el momento en el que tú, imagínate un mundo subóptimo donde espero que no lleguemos, las elecciones las organizara Gobernación, Ujú. pues olvídate que tus datos personales estén perdidos dentro del gobierno electoral con, insisto, fines electorales, el gobierno federal con fines electorales, sino que también estarías perdiendo todas aquellas funciones que no reciban ni la atención ni el presupuesto. Entonces, en nuestra democracia ha funcionado el tener organismos autónomos separados de los intereses particulares del gobierno en turno Ujú. para que no se pierda la atención ni la dimensión de los problemas que resuelve y por lo menos tengamos certeza de que en esos rubros, en competencia económica, en regulación de redes, en la democracia electoral, pues las cosas van a seguir su cauce. Entonces, en un gobierno, digamos, filosóficamente posible, pues sí podría hacerlo la función pública, ¿no? Pero creo que en términos de cómo funciona en México el Ujú. gobierno, no parece ser una solución el darle todo el poder a un órgano tan grande como es el gobierno federal. Pues sí, porque además todos estos órganos surgieron pues de la arbitrariedad, del abuso del poder, es decir, surgieron por algo, no nacieron en el vacío, ¿no? No, totalmente. Creo que uno de los grandes ejemplos que tenemos, sin duda es el INE, sin Ujú. duda es el INEGI, pero me parece que La CNDH, ¿no? la CNDH nace para detener el abuso del poder Sí. y vaya, creo que me parece muy contradictorio lo que estamos viendo ahorita con esta versión de la CNDH, donde prefiere autodesaparecerse para alinearse con el Eh, gobierno cuando lo que quiere es defender a los ciudadanos frente al abuso del Estado, ¿no? Está oprimiendo la ombudsperson el botón de autodestrucción, Sofía. No, bueno, me parece que ahora sí que qué tiempo para estar viva, pero también qué tiempo para no perder las cosas importantes, porque insisto, en la Sí, marasma electoral, en esta vorágine informativa, no debemos perder de vista que sí. los organismos autónomos son importantes para que funcione nuestra democracia, nuestra economía y sobre Sí. todo la preservación en el tiempo de eso. Y también las organizaciones de la sociedad civil como México, como vamos, que afortunadamente esas no las puede tocar, o por lo menos no es tan fácil que las toque el gobierno y que son importantísimas para la democracia. Gracias, Sofía. Te agradezco mucho, Pascal. Un abrazo a ti y al auditorio. Y saludos a Juan Carlos Baker, que siempre me enseña cosas sobre el Temec. Ah, muchas gracias. Saludos para Hasta él luego. también, porque es un buen amigo y frecuentemente lo entrevistamos aquí en este espacio. Gracias, Sofía. Hasta luego, Hasta Pascal. luego, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos?